exclusiva para líderes. Entrevistamos a Jan Maggi, apasionado de los deportes extremos y emprendedor. Subió el Himalaya, cruzó los Andes y planea llegar al espacio. ¿Por qué Netflix realizó un documental sobre su vida? ¿Y cómo superó su discapacidad, inspirando a otros a lograr sus sueños? Jan Maggi y su exposición de fotografías desde la Universidad de Belgrano, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Jan Maggi, un apasionado de los deportes extremos, además de empresario, gran emprendedor. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por la invitación. Tu apellido es italiano, pero te dicen Jan. ¿Cómo fue que nace ese apodo? Jan, mi hermano más grande, que me lleva 1 año y medio, cuando era chiquito no me sabía decir Juan, me decía Jan. Después, bueno, con el tiempo me quedó, porque también mi padre se llamaba Juan, entonces para distinguirme, y ahí por los 18 años había una propaganda de Parisien y una propaganda de Peugeot que estaban muy afrancesadas en aquel momento y estaba de moda todo eso, así que yo le clavé ahí el Jan. Como Jan, bien francés, güey. Quedó ya cuando generé mi página de web, también para distinguirme de mi hijo y de mi papá, que ambos son Juan, puse Jan Maggi y bueno, ese... ¿Sos uno de cuántos hermanos? De 4. Hay 2 acontecimientos que marcan tu vida y que definen tu personalidad y quién sos hoy. ¿Cuáles son? ¿Por qué no lo compartís con la audiencia? La polio, que fue sin duda, bueno, la que me metió en este mundo por momentos inadaptados, ¿no? para una persona con discapacidad, y el infarto, ¿no? Son como los 2 hitos súper importantes en mi vida. Creo que es más importante el infarto que la polio, porque en definitiva la polio la traigo desde que tengo 1 año y bueno, convivo con la discapacidad toda mi vida, así que es lo que aprendí, digamos, ¿no? Es lo que mamé desde chico. Sin embargo, el infarto vino a mi vida para hacer un cambio trascendental, ¿no? Tenías 1 año cuando te enfermaste de polio. Tuve una polio vaccinal, la vacuna que tenía que protegerme me enfermó, pero bueno, siempre cuento esto, digo automáticamente que soy pro vacunar, más en estas épocas está tan controvertido el tema de la vacuna. Yo soy pro vacunar, creo que lo mío fue un accidente y que la vacuna fue un gran avance de la ciencia. La polio ya casi no existe, entonces el resultado de la vacuna fue muy bueno, ¿no? Y siempre en tu casa te trataron como uno más. Nunca pusieron el acento en esa capacidad diferente, sino en todo tu potencial. ¿Cómo marcó ese aprendizaje que recibiste de tus padres y qué representó en tu vida para sortear todos los obstáculos que se te han presentado? A ver, en mi familia, como vos decís, se empezó a hablar de discapacidad cuando yo quise hablar de discapacidad. Y ya de grande. La verdad que es muy difícil establecer si eso era negación o era una forma de... si era voluntario o involuntario, digamos. O si era una forma de que yo me desarrollara y que fuese el que soy hoy, ¿no? Son preguntas que no tienen respuesta porque es imposible saberlo. Esto de no hablar, de tratar a la persona con discapacidad como uno más, puede generar mucho daño, que eso no quiere decir que el hablar de discapacidad signifique que tenés que consentir a la persona o ponerla en el lugar de pobrecito, que es donde normalmente se pone la discapacidad. Estoy feliz de quien soy,
a pesar de que por momentos tuve mucho sufrimiento, ¿no? De hecho, 37 años de no aceptación de mi discapacidad. Mencionaste que hubo un segundo episodio que fue un infarto. ¿Por qué lo asimilás con más fortaleza y con más impacto de lo que representó la polio? Primero digo que el infarto fue el infarto que me salvó la vida, ¿no? Porque gracias a él acepté mi condición de persona con discapacidad. Ir 30 minutos en una ambulancia muriéndote con los médicos, con los paramédicos, con las paletas desfibriladoras. ¿Estabas consciente? Estaba consciente, tenía 37 años y era una persona sana, entonces, sana entre comillas, atentaba mi cuerpo con excesos, pero tenía un corazón sano, entonces el corazón a los 37 años late muy fuerte y eso hace que el infarto sea más violento, ¿no? Salgo de esa situación, descubro todo este mundo que tenía y que no me daba cuenta, ¿no? Hijos, amigos, trabajo, todo lo que tengo hoy, todo lo que es hoy importante para mí, lo tenía en aquel momento, sin embargo en aquel momento no le daba valor. Hablaste de excesos y me imagino que ahí era comer de más, fumar, tener una vida que no era sana, ¿no? Como se dice en el automovilismo, venía chorreando aceite en todas las esquinas, derrapando. Sí, una vida compleja, pesaba 19 kilos más cada hora, mi cabeza era un infierno, y viste que así como cuando las discapacidades no entran en una persona, sino que entran en la familia, de la misma forma, los excesos, cuando una persona está desequilibrada, altera a toda la familia. Y la verdad que, ¿ya tenías tus 5 hijos? No, tenía 3 hijos. El día que me infarté, mi tercera hija, cumplía 1 año el otro día. Un día me llamó Vicky, mi esposa, para sentenciar el matrimonio, y en ese viaje, por suerte, gracias a Dios, quién sabe por qué, en el medio me infarté, y por eso yo digo que es el infarto que me salvó la vida, ¿no? Porque a partir de ahí empezó toda una reinvención en donde lo más importante creo que fue que Vicky me creyó, porque era difícil creerme en ese momento, ¿no? Porque siempre doy el ejemplo de las reglas del tenis. Simple no quiere decir fácil. Las reglas del tenis son simples, pero si te pongo a jugar con Nadal es muy difícil. Entonces, esto era simple, cambiar de hábitos, nada fácil, pero bueno, fue un proceso que acompañado de mis hijos, de mis amigos, de mi familia, y fundamentalmente que cuando empecé a entender que mi discapacidad no era una enfermedad, y que yo podía tener un cuerpo, exactamente, claro, que yo podía tener un cuerpo sano o enfermo dependiendo de mí, y me empecé a ser amigo de mi cuerpo y empecé a sentirme mejor, a bajar de peso. Te regalaron una bicicleta, ¿es cierto? Bueno, ¿cómo te llega esa bicicleta adaptada? Mi entrenador, en un momento cuando decidí recuperar mi corazón, busco un entrenador. Él era deportista de alto rendimiento. Al principio empezó en casa, estábamos sentados, yo tenía una huerta que me había hecho en ese momento y estaba sentado en una silla y él me ponía unos guantes de box y yo le pegaba las manos, era una cosa patética, aburrida. Y un día él me dijo, mira, ya esto no da para más. Vi unas bicicletas en la maratón de Nueva York que se pedalean con los brazos, ¿por qué no te compras una que te va a poder ayudar a la rehabilitación del corazón, a hacer actividad aeróbica? Y así fue, tengo un primo en Estados Unidos que me la consiguió, me la mandó. Y bueno, y el día que me subí a esa bici, hace cuenta me había puesto la capa de Superman, ¿no? Y saliste volando. Y después del año terminé corriendo la maratón de Nueva York, cruzando la meta. O sea que ese fue el momento donde entra el deporte y toda la actividad física y también la conexión con la naturaleza, porque... No solamente el deporte, sino esto de entender que mi cuerpo tenía utilidad, ¿no? Literalmente cuando las personas con discapacidad llevan su cuerpo a la rastra, ¿no? Porque no saben
el potencial que tiene ese cuerpo. Yo digo, es cuestión de entender cuáles son las herramientas con las que te tocaron jugar. Yo tengo un cuerpo, digamos, la cronología del tiempo dice que el cuerpo se va poniendo cada vez más viejo, que tiene menos prestaciones. Sin embargo, en mi caso fue totalmente lo opuesto. Pero porque en aquel momento no le daba las herramientas que tenía a mano y que prefería comprarme este pobrecito que la sociedad me imponía, ¿no? Vos, con tu historia, superando todos los límites, ha sido inspiración para una película de Netflix. Hacía un documental. Un documental de 45 minutos que además te lo hizo Campanella. Exactamente, ganador del Oscar. Y vos protagonizaste. Sí, la verdad que bueno, fue lo de Juan fue espectacular porque le dio magnitud a la fundación y a mi historia. Está en 175 países, para 28 millones de suscriptores, 47 idiomas. Entonces, en el momento que salió el documental fue como una explosión de conocimiento de mi historia alrededor del mundo. Así. Sé que no nos vas a contar toda la historia del documental, pero si pudieras compartir algunos de esos highlights, ¿no? De igual manera que tu experiencia hizo que empieces a dar conferencias. Sí, yo creo que, a ver, Diego Torres también hizo una canción que se llama Hoy, que está en su último álbum. Hay libros escritos por periodistas, hay más canciones escritas por Joan González, ganador de un Grammy. Y creo que en definitiva el hilo conductor, que es lo que buscan los escritores, los directores, es siempre el mismo, ¿no? que es la aceptación. Digamos, cómo cuando alguien acepta su condición es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? o al menos de soñar cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esa es la clave del documental. Has realizado muchos deportes extremos, incluso el ascenso al Himalaya. ¿Qué representó ese hito que es prácticamente inalcanzable para cualquier persona que no tiene ningún límite físico? Imagino el entrenamiento también y la voluntad que representó. El Himalaya fue sin duda, bueno, ¿En qué año fue? En el 2015, yo llegué al paso más alto del planeta que se puede llegar con una bicicleta de mano a 18.800 pies, 5.600 metros sobre el nivel del mar. Estuve 11 días pedaleando, 480 kilómetros. Incluso el Himalaya minimizó las otras aventuras, como el cruce de los Andes o como ir a la Antártida, sí, cuando en definitiva no son desafíos mínimos. A caballo de los Andes. Y acabo de venir de la Antártida. ¿Qué base estuviste? Fuimos en un buque de expedición y bajamos en distintas bases. Hicimos expediciones en kayak, en gomones, y bajábamos al continente, pero dormíamos en el barco. Entonces el Himalaya para mí fue como el gran, también, ¿no? como decir desde acá arriba, esto de que esto que yo buscaba, que era cambiar el concepto de la discapacidad, porque creo que en definitiva toda mi historia deportiva buscó eso, y a medida que yo iba aumentando mis desafíos, mi voz iba alzando. Entonces creo que me dio la oportunidad desde ahí arriba de decir que, bueno, que el foco no debe estar en la discapacidad, que la discapacidad no define a las personas, y que las personas con discapacidad solo necesitan atreverse a soñar, ¿no? ¿Qué pensaste cuando hiciste cumbre en el Himalaya? De volver a mi casa. Fue una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque el agotamiento físico, 11 días sin bañarme. ¿Cuántos estaban en esa excursión? No, el único que pedaleaba era yo, y había un equipo de 11 personas, entre ellos
los que tomaron las imágenes que después Campanella editó en el documental. Esa sensación de decir, bueno, lo logré y ahora a comunicarlo, ¿no? A mostrarlo al mundo, porque era la forma esta, ¿no? de poner la discapacidad en otro plano, que el Himalaya fue la piedra fundamental de la fundación. Y siempre digo que se ve que por esto de que la piedra era tan alta y tan grande, es que después hubo personalidades, empresas, organizaciones muy importantes que apoyaron mi trabajo, ¿no? Porque también creo que así como otros grupos minoritarios como la homosexualidad o como el racismo en algún momento tuvieron esta revolución, creo que la discapacidad está viviendo esa revolución, y por suerte me agarró a mí como activista, ¿no? como partícipe de eso. Sí, alzando una voz, ¿no? Claro, Que también estas metas extraordinarias te dan una visibilidad mayor y te da esa oportunidad. Hablabas de que la discapacidad no define a las personas. ¿Qué te define a vos? Yo creo que la capacidad de soñar, ¿no? Creo que me he convertido en un soñador serial y la capacidad de convertir mis sueños en planes, ¿no? Porque cuando uno no convierte un sueño en un plan, termina siendo una alucinación. Entonces, esto de poder... Sí, es irrealizable si no claro, se tangibiliza exacto, como un objetivo. Entonces, convertir el sueño en plan y el plan perseguirlo con pasión, dedicación y esfuerzo. Y creo que cuando cumplís esa fórmula, hay muchas posibilidades que se te den los sueños. Estás acá convocado por la Universidad de Belgrano haciendo una exposición lindísima con fotos extraordinarias que te han ido tomando en cada uno de esos hitos en donde superaste tus propios límites. ¿Cuál es el mensaje que vos compartís con esta audiencia en la universidad? Bueno, primero voy a decir que la universidad ya lo siento casi como mi casa, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas. Entre eso, lo más importante y lo que más me gusta, que es entregar muchas bicicletas a chicos carenciados. También he transmitido mi mensaje a sus alumnos y lo que buscamos con esta muestra es de nuevo, ¿no? Es poder poner en imágenes la discapacidad donde a veces no se entiende, ¿no? Cuando decís, fui a la Antártida, pero ¿cómo fue este pibe a la Antártida? Me pasó ahora cuando fui en el barco de expedición. Cuando terminó la expedición, una persona de Samoa se acercó y me dice, debo confesarte que cuando te vi no entendía qué hacías en este barco. Y después cuando te vi subiéndote a tu manera el gomón, subiéndote a tu manera el kayak, bajando en el continente a tu manera, me dije a mí mismo, él me decía, me dije a mí mismo, qué mal esto de poner etiquetas, ¿no? Y en definitiva es el trabajo que hago y es por qué hacemos todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que esta muestra, que es más allá que una muestra de fotos, porque tiene muchos mensajes, está armado de una forma que es casi una experiencia, entonces creo que le da como dimensión a... Jan, ¿en qué momento nace la Fundación Jan Maggi? Ahí en el Himalaya, cuando vuelvo del Himalaya, las empresas me llaman para que dé las charlas. Yo no quería cobrar porque no me hacía falta, tampoco quería ir gratis. Entonces dije, bueno, voy a dar la charla, le compré una bicicleta a un niño con discapacidad que no tenga la posibilidad de comprarla y empecé a cambiar charlas por bicicletas. Entonces, ahí se me ocurre, hasta ahí la fundación era Vicky, mis hijos, nosotros, y cuando salió esto llamé a destacados de la ciudadanía, fundamentalmente de Córdoba, porque somos de allá, y les propuse poner esta fábrica de bicicletas,
armar el consejo de ideas de la fundación y le propuse que los que trabajen en la fábrica sean jóvenes que estaban marginados por su discapacidad para trabajar, que se hagan cargo de esta fábrica, que ya le habíamos entregado bicicletas, y ahí nació Superadaptor. ¿Cuántas bicicletas producen ahora al mes? Depende mucho de la demanda que tenemos, pero hicimos algo súper icónico porque es histórico. Hemos incluso googleado y no hay en otro lugar del mundo que haya sucedido algo parecido a esto. El 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entregamos 1000 bicicletas juntas en el estadio Córdoba, gran parte, en la cancha de Boca otras, y se fabricaron todas en Superadaptados. Además, entonces asumiste un rol también empresario, ¿no? Que te obliga a esto, a motivar al propio equipo que trabaja con vos, a establecer objetivos de negocio, a sumar más empresas a esta causa para visibilizarla. Sí, digamos, me llevo la mejor parte, ¿no? Porque se llama Fundación Jan Maggi, pero atrás mío hay un equipo muy importante, personas muy destacadas de la sociedad, organizaciones, como la Universidad de Belgrano, las Naciones Unidas, la Unión Europea. Digamos, entonces, Reina Máxima mandó una carta en apoyo a este evento de las 1000 bicicletas, la Reina Leticia, digamos, tenemos como un apoyo realmente muy importante. Qué madrinas que tenés. Sí, un apoyo muy importante de toda la sociedad, pero de nuevo, ¿no? Creo que la discapacidad también estaba necesitando mayor visibilización. Sí, esta revolución, la sociedad va a terminar entendiendo que no hay necesidad de inclusión en la discapacidad. Estamos todos conviviendo en este planeta que es minúsculo en el universo y estamos todos adentro de ese planeta y cada uno con su rol, ¿no? Acá no hay necesidad de incluir. Pero yo diría que es más que inclusión, respeto al otro. Sí, empatía y convivencia, ¿no? Sos de Córdoba, capital me parece, y mencionaste que no encontrabas una ciudad que ofreciera un apoyo más considerado hacia personas que tienen distintos temas de discapacidad. ¿Qué necesitamos en la Argentina y cómo ves que se aborda la problemática de las personas que tienen temas de movilidad? A ver, yo creo que la Argentina está inmersa en una situación muy compleja donde también cae la discapacidad. Yo creo que los problemas de discapacidad en la Argentina no tienen nada que ver con la discapacidad misma. Hablar de soluciones para la discapacidad es un poco difícil, ¿no? Creo que tal vez cuando decanten los problemas y quede la discapacidad podemos realmente hacer planteos un poco más serios, ¿no? De cualquier manera creo que a veces es importante que los gobiernos tengan en cuenta que hay que mantener lo urgente y lo importante de forma simultánea, porque si no terminamos siempre apagando incendios y no tomando en cuenta que hay asuntos volviendo un poco a tu pregunta, muy importantes a atender. Volviendo a tu pregunta, fui a hablar a una compañía de aviones y me preguntaban ellos cómo podían hacer más amigable, porque es un problema, las aerolíneas para las personas con discapacidad es un problema porque las baterías, que esto, que subir, cómo subir, bueno, entonces, y ellos me preguntaran qué podían hacer para mejorar, ¿no? Y creo que la clave es tratar a la persona con discapacidad como persona. Y creo que a partir de ahí viene un montón de soluciones. Entonces, tal vez el lugar no tiene rampa, pero hay un montón de soluciones si no generas esta adversidad entre el problema o esta disociación entre el problema y la persona, ¿no? ¿Cuántas bicicletas han entregado hasta el momento? 2.500 personas que ya tienen esa sensación extraordinaria de libertad. Sí, acabamos de mandar en febrero 20 bicicletas a Ucrania y ahora voy yo con un equipo de la fundación también viene gente de la UB, a Ucrania, a un centro de amputados por productos de la invasión. A llevar nuestro mensaje y a ver si ellos quieren
llevar el proyecto Súper Adaptados allá. Si tuvieras que hablar un poquito más en profundidad de lo que representan esos gestos de empatía para una persona que tiene alguna capacidad diferente o discapacidad motriz. Porque creo que a veces las personas en la sociedad tal vez no sabemos cómo acercarnos o cómo abordar el tema o cómo hablar o cómo ayudar. Entonces, ¿cuál sería ese? Lógicamente que la empatía, como decís, es el tema fundamental. ¿No? Es hablar con la persona. Yo viajo mucho y mucho viajo con Vicky. Y me pasa a mí que yo viajo con una scooter y me pasa mucho a mí cuando llevo el counter de las aerolíneas, le hablan a ella como si yo fuese sordo. Entonces digo, es como que, viste, tratan esto, tienen ahí algo que no saben cómo tratarlo. Y en definitiva es una persona que si necesita ayuda la va a pedir, que si necesita resolver algo que no está resuelto lo va a pedir, que no hay necesidad de ponerse a inventar en el momento cosas que te salen, porque el que mejor conoce la solución es la misma persona. Claro, porque además te estás preparando como astronauta, ya estás... certificado, estoy esperando mi vuelo. En realidad estoy esperando mi vuelo. Ya te han asignado un asiento. Ahora, ¿cómo se logra? ¿En qué nave podrías subirte? En la nave de Virgin Galactic, es una nave que lleva 2 astronautas profesionales y 4 pasajeros atrás. No, pero ¿qué es lo que te atrae? No, creo que de nuevo es parte de esto de poder llevar la discapacidad a otro plano. Es mostrar que en la discapacidad una persona puede hacer, o al menos puede intentar hacer todo lo que se atreve a soñar, digamos, ¿no? Es un poco... el proyecto Espacio es mucho anterior que el Himalaya. La gente piensa que porque llegué al Himalaya ahora quiero ir un poco más arriba, pero no es así. Yo vengo siguiendo el proyecto Virgin Galactic de Richard Branson hace 12 años. ¿Qué otras cosas te gustan hacer además de esto? Sé que tenés 4 hijos, que tenés 5 hijos. 5 hijos, mi pasión, me peleo con la más chica. Y además un nieto. Y ahora acabo de ser flamante nieto. Felicitaciones. Flamante, bueno, y aparte me peleo con mi hija, la de 13, por si compramos castillos de Lego o autos, porque me gusta armar Legos, juego al ajedrez. Tenés un símbolo en tu chaqueta o en tu saco del infinito, ¿no? Y el infinito... Se llama el documental, El Límite Infinito. El límite infinito. ¿Qué mensaje quisieras compartir con todos, ¿no? En esta vivencia tan rica y tan intensa de superar constantemente tus propios límites en busca de ese infinito? Un lema que a mí me acompaña desde hace mucho y que ya casi como que se ha convertido en un mantra en mi vida, es: lo difícil se hace, lo imposible se intenta, ¿no? Entonces eso, que se animen a soñar en grande, que cuando uno abandona un sueño es porque se ve que ese sueño no era lo suficientemente importante, así que sueñen en grande, ¿no? Que es la forma de... Has logrado todas las metas que cualquier persona ni siquiera osa, ¿no? O se atreve a soñar. ¿Qué objetivo te está faltando? Espero que mucho, porque si no se me hubiese acabado la vida ahora, ¿no? Porque muchas veces me dicen lo más importante fue el Himalaya, y la verdad que... Siempre es lo que está por venir. Claro, porque si no sería muy aburrido de ahora en más, ¿no? ¿Quién es Jan Maggi por Jan Maggi? Un soñador serial. Jan, ha sido un placer conocerte, un gusto esta entrevista. Sin duda será una fuente de inspiración para muchos de los que nos acompañan. Bueno, gracias por este reportaje. Gracias por el espacio. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.